Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bien. En esta parte de la clase, en esta parte de la clase desarrollaremos el contenido relacionado a pruebas paramétricas, que es el 50% de la torta. Anteriormente habíamos desarrollado cuáles son los supuestos que se deben cumplir para emplear las pruebas paramétricas. Ahora analizaremos cuáles son y en qué momento y dónde se emplean. Entre ellas, las pruebas de relación y de comparación. Posteriormente, en otro tutorial, desarrollaremos, que sería en el siguiente tutorial, desarrollaremos las pruebas no paramétricas. Espero les sea de provecho, porque este contenido es la parte teórica que luego lo aplicaremos de forma práctica, ya que estas pruebas que son citadas acá son las que serán empleadas en el transcurso del año académico. Primeramente, la R de Pearson, posteriormente la prueba T-Student para muestras relacionadas, posteriormente la prueba T-Student para grupos independientes y por último el análisis de varianza ANOVA, también conocido como ANAVA. Y por último, posterior a eso, sí, no era la última ANOVA, la diferencia significativamente honesta de Tukey, que es una prueba post hoc, también denominado a posteriori. El caso es que estas pruebas la tendremos en forma teórica ahora en este tutorial y posteriormente haremos ejercicios de forma manual y con calculadora en lo que tiene que ver con las clases virtuales y o presenciales. También, así como vienen recibiendo los tutoriales, recibirán los tutoriales de cómo se desarrolla la parte práctica de los ejercicios. Posteriormente a todo lo que vengo explicando, lo teórico con el tutorial, primero. Segundo, el ejercicio práctico hecho a mano y calculadora. Desarrollaremos las pruebas paramétricas con el software SPSS, que es un software estadístico para las ciencias sociales. Contempla las pruebas paramétricas para su empleo. También las pruebas no paramétricas, también las pruebas post hoc o a posteriori, y también contempla un sinnúmero de procedimientos psicométricos para obtener la confiabilidad y la validez de un instrumento, así como también para baremar un instrumento, sistemas de medida y elaboración de puntos de corte para test que son de criterio screening para ciertos constructos que necesitan ser cribados. Entonces, cuando lleguemos al software, lo realizaremos todo de manera ya de forma de un análisis más pronto, de un análisis más preciso ya que es realizado con el software.
y en el cual ganaremos un tiempo valioso. Ese conocimiento lo aplicaremos para la parte final de la elaboración de la investigación instrumental. Pasemos ahora directamente a la explicación de las pruebas paramétricas. Diseño estadístico en investigación con enfoque cuantitativo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una comparación de dos grupos, más de dos grupos. Quiero hacer un estudio analítico comparativo, quiero hacer un estudio analítico correlacional, quiero correlacionar dos variables, entonces empleo un tipo de procedimiento estadístico. Quiero hacer correlaciones con más de dos variables, 3, 4, 5, 6, entonces empleo estadísticos de correlación multivariante. Hago un análisis multivariante. No solamente estadísticos de correlación bivariada, que viene a ser las correlaciones donde solamente se utilizan dos variables, de ahí lo de bivariada. Quiero comparar dos grupos, entonces debo emplear ciertos estadísticos. Y quiero comparar más de dos grupos, entonces deseo hacer comparaciones de 3, 4, 5, 6 grupos. Debo emplear otros estadísticos. En la comparación de dos grupos quiero comparar para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la satisfacción familiar. Y bueno, empleo una prueba de Student, por ejemplo, que es una prueba paramétrica. Porque de hecho que lo que el tiempo da para desarrollar en psicometría aplicada del cuarto curso solamente da para analizar las pruebas paramétricas. Entonces los ejemplos que voy a dar eh, tienen que ver con los estadísticos que vamos a emplear académicamente. Me gustaría desarrollar más contenido de más estadísticos, pero no me da el tiempo. También quiero hacer una comparación, por ejemplo, en un grupo de casos y control. Y bueno, también empleo una prueba de Student. Vuelvo a un ejemplo de dos grupos. Quiero hacer una comparación entre el grupo experimental y el grupo control. Empleo una prueba de Student, ¿verdad? Pero es diferente si es que quiero hacer una comparación a partir de tres grupos. En ese caso, no podría aplicar la prueba de Student. Para serle sincero, sí se puede, pero requiere alterar el nivel de significación y es un complejo mucho más complicado. Entonces, en esta primera instancia, para ustedes, eh, la aplicación va a que como comprendamos y cómo lleguemos a desarrollar esto, la prueba de Student solo se utiliza en principio hasta dos grupos. A partir de tres grupos, 4, 5 y de ahí en adelante cantidad de grupos, si yo quiero comparar la comprensión lectora de cuánto comprenden lo que leen niños del primer grado o de segundo grado de colegios privados versus colegio público versus colegio subvencionado. Entonces tengo tres grupos para comparar la comprensión lectora. Debería de emplear, por ejemplo, un estadístico denominado ANOVA. También se le denomina ANAVA. Significa el análisis de varianza. O también quiero comparar, por ejemplo, el nivel de burnout personal de blanco
versus personal administrativo versus personal operativo. Son tres grupos de personales y quiero comparar en promedio los valores. Todo es comparar en promedio. Tanto la prueba test Student comparan en promedio los grupos como ANOVA a partir de tres grupos en adelante comparan en promedio las puntuaciones, por ejemplo, de un test. También están los estudios correlacionales. No siempre todo es comparación, quiero correlacionar. De hecho, que en psicometría lo que más empleamos para demostrar la validez y la confiabilidad de un instrumento eh, es la correlación. Pero si yo voy a utilizar una correlación bivariada, es decir, variable X y variable Y, entonces normalmente se emplea, si voy a emplear una prueba paramétrica, la correlación producto-momento de Pearson. Ahora bien, si voy a emplear eh, más de dos variables, 3, 4, 5 variables, debo emplear un análisis multivariante. Eh, entonces, dentro de lo que es análisis multivariante, eh, tendría que utilizar otro procedimiento estadístico. A ver, voy a dar un ejemplo. Un procedimiento de análisis multivariante en correlaciones, por ejemplo, es el análisis factorial exploratorio. Pero por ahora, y es tan solo por ahora, vamos a utilizar estadísticos de correlación bivariada. Para mí con eso, por en cuanto, me es de suma utilidad que ustedes lo comprendan. Pero no todo es tan fácil, ¿verdad? Eh, Existen diferentes tipos de pruebas estadísticas. Normalmente las más empleadas y las que son más asequibles de ser comprendidas son las pruebas paramétricas. Pero para que podamos usar las pruebas paramétricas, ya que existen pruebas paramétricas y no paramétricas, para que podamos emplear las pruebas paramétricas, existen ciertos requisitos que son denominados supuestos. Eh, a continuación, ustedes pueden fijarse ahí que yo incluí tres supuestos. Pero estos tres supuestos que están citados ahí es solamente una parte. No quiero entrar en cuestiones más complejas porque inclusive hay 5 supuestos. Algunos hablan de 6 supuestos, pero eh, para lo que tiene que ver, ya que nosotros somos psicólogos y no somos estadísticos, pero es importante que manejemos, ya que el día de mañana vamos a ir a un congreso al extranjero, ya que vamos a leer artículos científicos y necesitamos entender lo que estamos haciendo. No pretendo que ustedes sean matemáticos estadísticos, sino que comprendan los artículos científicos, comprendan las tesis, comprendan las exposiciones de los profesionales en los congresos. Esa es mi intención, ¿verdad? Comprendan los papers. Bueno, estos son tres supuestos que se debe analizar a la hora de decidir más bien qué procedimiento se va a emplear. Eh, Dependiendo de si el puntaje en sí obtenido, crudo, bruto, intervalo, eh, por razón nominal o ordinal, eh, dependiendo de eso, es un criterio, uno de los criterios para poder saber si vamos a emplear prueba paramétrica o no paramétrica. En este caso, los valores de intervalo y de razón son empleados en las pruebas paramétricas, en los estadísticos de pruebas paramétricas. Y los nominales y ordinales se emplean en las pruebas no paramétricas. Pero lo mismo pueden emplear un puntaje de intervalo, por ejemplo, y tener una distribución asimétrica. Entonces tendríamos que usar una prueba no paramétrica. La, la distribución normal, también conocida como simétrica, es un requisito. Es un requisito para poder emplear una prueba paramétrica. Entonces tenemos que ver si, además de qué tipo de puntaje empleamos, la distribución es normal
simétrica o la distribución no es normal, también conocido como asimétrica. Y el último punto tiene que ver con la dispersión de los puntajes. A partir de que tenemos el promedio de los puntajes en la muestra de estudio, a partir de que tenemos justamente los desvíos, ya que tenemos el promedio, tenemos los desvíos, y a partir de que tenemos los desvíos, tenemos la varianza, que viene a ser justamente esos desvíos elevado al cuadrado. Tendré ejemplos posteriormente para que puedan comprender así mejor. La homogeneidad de las varianzas nos da si hay o no, perdón, sí, la homogeneidad de la varianza nos dice si hay una homozeidasticidad, o sea que si hay una dispersión similar, si es un estudio comparativo entre el grupo de mujeres y el grupo de varones. Tienen igual dispersión los puntajes. La forma de dispersión es similar, al menos. No sé si igual, pero similar. Hay una dispersión similar, por ejemplo, entre el grupo de casos y de control, lo que tienen estrés y lo que no. Eh, entonces, como hay dispersión similar, se lo considera homocedástico, esa es la denominación técnica. Eh, en el caso de que utilizamos tres grupos, tendrían que tener dispersión similar, homogeneidad de varianzas. Por ejemplo, el colegio público mencionado, y el colegio privado en lo que es comprensión lectora. En el puntaje de ese test tendrían que tener la misma dispersión. Y por último dice la heteroscedasticidad, que viene a ser, no viene a ser otra cosa que cuando no hay dispersión similar. Cuando esos desvíos elevados al cuadrado no tienen la misma dispersión. Tienen una dispersión diferente. No hay una misma dispersión en sí en los puntos. Si fuera un estudio correlacional, para que yo pueda emplear una correlación producto-momento de Pearson, tanto la variable X como la variable Y tendrían que tener dispersiones similares. Ambas variables tendrían que tener dispersiones similares. Todo esto obviamente con el SPSS es mucho más rápido y mucho más fácil con el software, ¿verdad? A donde quiero llegar nomás es que eh, hay una similitud de dispersiones, entonces en ese caso se pueden emplear las pruebas paramétricas. No olvidemos la variable X y la variable Y en estudios correlacionales. Tienen que tener dispersión similar. Pasamos a la siguiente lámina a partir de eso. Directo, directo al grano. Bien, como podrán ver en la lámina, y se darán cuenta que existen dos tipos de pruebas desde el punto de vista del análisis estadístico para contrastar una hipótesis. Entonces, a nivel inferencial, en estadística inferencial tenemos este tipo de análisis. Están las pruebas paramétricas y están las pruebas no paramétricas. Entre las pruebas paramétricas tenemos la correlación denominada producto-momento de Pearson, que es una correlación bivariada. Establece una relación entre dos variables, la variable X, la variable Y, que en el caso de la psicología también podrían ser dos constructos, ¿sí? Una relación entre el bienestar psicológico y la satisfacción familiar, una correlación positiva, ¿verdad? Medida con un instrumento. En el caso bien psicométrico sería un instrumento que elaboramos y vemos la validez concurrente con otro test que mida lo mismo. Entonces el instrumento sería, perdón, la variable X sería el instrumento que construimos y el puntaje total que
se obtuvo en la muestra y la variable i sería el puntaje en el criterio. Y tenemos nosotros un resultado que es un índice de relación. Supongamos que es una correlación bivariada, eh, que desde el punto de vista estadístico es denominado variable. Desde el punto de vista psicológico pueden ser denominados constructos. Y no hace falta que sea una, un constructo precisamente. Un criterio puede ser, por ejemplo, cualquier cosa. Un criterio puede ser la presión arterial. Entonces, pongamos nomás, una persona que es muy impulsiva podría tener como criterio tener la presión arterial alta. Es un simple ejemplo, no quiere decir que sea eso así, ¿verdad? Eh, a ver, otro ejemplo podría ser que el resultado de un test que construimos, que elaboramos, eh, que tenga que ver con capacidad para las ventas en el ámbito laboral, una persona que puntúa alto en el test de capacidad para las ventas, también en un semestre determinado sea la persona que en promedio en esa organización sea el que mejor vende motocicletas en promedio cada mes, y la persona que puntúa abajo sea la persona que en promedio sea la que peor vende entre el grupo de vendedores de una empresa. O sea, entonces el test tendría una validez predictiva, que también es una validez de criterio. En esos casos se utiliza la prueba de correlación producto-momento de Pearson. En el caso que no se puedan cumplir los supuestos, porque puede que no puedan cumplirse los supuestos, eh, el tema es que para usar las pruebas paramétricas, como ustedes lo ven ahí, se necesitan cumplirse ciertos supuestos. No es más tan fácil, ¿verdad? Eh, pero en el caso que se cumplan los supuestos, el puntaje del test, por ejemplo, el puntaje crudo, que es un puntaje intervalar, hay una distribución normal entre los puntajes de la variable x y la variable y, hay una buena dispersión entre los puntajes. Entonces se cumplen esos tres supuestos, podemos emplear la correlación producto-momento de Pearson. Pero en el caso de que no se cumplan, hay autores que hablan de que con dos supuestos que se cumplan es suficiente, otros que son denominados puristas no consideran que dos supuestos son suficientes, entonces en ese caso tendríamos que emplear otra prueba, y ya no es la prueba de correlación producto-momento de Pearson, ¿verdad? En ese caso, cuando no se cumplen esos supuestos y necesitamos hacer una correlación, tenemos una prueba que es no paramétrica y que se llama correlación Rho de Spearman. Lo único que en vez de utilizar los, los puntajes crudos, eh, primeramente establece rangos. De la misma manera que existen los rangos militares o los rangos policiales, trabaja con los rangos de los valores obtenidos. Claro, esto habría que mostrarlo con un ejercicio para que puedan verlo y puedan comprenderlo. Pero en definitivas, uno considera que un estudiante cuando llega al cuarto curso, sobre todo del énfasis, ya maneja estas cuestiones, ciertas definiciones conceptuales, metodológicas, estadísticas, de normas técnicas, de presentación de trabajo científico, eh, tiene que ver con enfoques cuanti, quali, multimodal, que tiene que ver con estadística, y bueno, etcétera. En teoría, pues uno ya maneja lo que es el rango, ¿verdad? Entonces, la correlación Rho de Spearman viene a salvar la situación, obviamente, cuando no podemos utilizar la R de Pearson,
y más específicamente es para variables categóricas. Eso es lo que quería justamente mencionar y que es eh, súper interesante para comprender esta dinámica de las pruebas. Por otro lado, voy a borrar esto para que no nos confundamos más, ¿verdad? En el caso de las correlaciones, en un estudio correlacional o en el caso, por ejemplo, que quiera hacer una validez de criterio, ya sea concurrente o predictiva. Por otro lado, si es que queremos hacer un estudio comparativo, es diferente. Y vamos a comenzar por lo más simple, que es cuando queremos comparar dos grupos, como había citado anteriormente. Un estudio comparativo podemos hacerlo comparando grupos o más de dos grupos. En el caso de emplear una prueba paramétrica para comparar dos grupos, se puede utilizar la prueba T, y si se dan cuenta una T minúscula, Student. Student en realidad es un seudónimo del autor original William Gosset, que fue el creador de la prueba T de Student. Era un británico y había estudiado en el New College de Oxford, lo que posteriormente se transformó en la Universidad de Oxford. Y al graduarse, pues él había ingresado en ese momento, un negocio de agroquímico que era bastante progresista, denominado Guinness, que son cerveceros, alumnos míos cerveceros y colegas míos cerveceros seguramente conocen la cerveza Guinness. Bueno, ahí él entró a trabajar cuando era un negocio agroquímico. Obviamente que en ese contexto después eh, trabajó con la cebada. Y, y bueno, el tema es que eh, Gosset era, no era un matemático, más bien era un químico, pero le gustaba la matemática y él necesitaba hacer estudios respecto a los granos, a la cebada, ya que trabajaba justamente en un negocio de agroquímicos y l- comenzaron a producir cerveza y los clientes se quejaban de que variaba el sabor de la cerveza dependiendo de la estación. Entonces, lo que hace William Gosset es solicitar una gran cantidad eh, de, de elementos de cebada, ¿verdad? Como para que él pueda analizar a qué se debía la diferencia que, que reclamaban los clientes de la cervecera, bueno, el producto que en ese momento comenzaba a surgir, que era la cerveza Guinness, eh, ubicada en Dublín, Irlanda, porque ahí él se incorporó, ¿verdad? Que posteriormente se transformó en una destilería. Y entonces la cervecera, los gerentes se negaron para que él tenga una cantidad importante para sus experimentos. Por consiguiente, él tuvo que desarrollar la distribución T, es conocida como la distribución T de probabilidades, creado por William Gosset, y es empleada para pequeñas muestras, no para muestras grandes. Entonces tuvo que desarrollar la fórmula y ahí surge el estadístico T.
debido a la necesidad de trabajar con pequeñas muestras. Bueno, y a través de ensayo y error y dentro de lo que es un estudio de laboratorio también desarrolló esa fórmula. Y el problema era que eh, él, a medida que realizaba los experimentos, los estudios, él se iba desarrollando la tabla de probabilidades de la prueba T que está justamente al final de los ejercicios que yo coloco, ¿verdad? Y en su momento no se le dio quizás la suficiente importancia, eh, me refiero a Pearson, ¿verdad? Que tenía una revista de publicaciones, pero sí Fisher sí le dio la importancia debida a lo que él había producido, ¿verdad? Fisher es el creador del análisis de varianza, ANOVA, que es la prueba de comparación a partir de tres o más grupos. Y otro problema que él tenía era que eh, la, la destilería en ese momento, Guinness, eh, ya tenía gente que había hecho publicaciones y esos secretos industriales de la destilería ya no quería la cervecera compartir. Por tanto, a sus funcionarios y entre ellos William Gossett le hizo firmar un contrato de confidencialidad de todo lo que producía y además todo lo que producía pasaba a ser de la empresa. Entonces, lo que hizo William Gossett fue para seguir trabajando y para publicar el desarrollo de sus estadísticos, porque hay varias pruebas T. Hay prueba T para muestras relacionadas, prueba T para muestras independientes, prueba T para un solo grupo. Yo conozco tres, creo que hay cuatro pruebas T. Entonces, lo que hizo fue hacerle firmar, pero él registró y patentó el estadístico y también la tabla de distribución T con el seudónimo de Student. Obviamente que al salir de la cervecera años después, él pudo ya registrarlo con su nombre porque en un comienzo lo, lo había patentado con el seudónimo Student, estudiante, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí sí ya tuvo toda la membresía correspondiente y la prueba de Student eh, y la tabla de Student pueden ver que se usa en libros no solamente de estadística, en libros de psicometría, en libros de biometría, en libros de psicología diferencial. Estamos hablando en psicología, vamos a hablar ahora, la prueba de Student. Psicología diferencial, psicología evolutiva, estadística, investigación, psicometría general, psicometría aplicada. eh, y en todas ellas, en psicología experimental sí o sí van a encontrar una tabla de la prueba T, porque evidentemente se usa para comparar, por ejemplo, de grupo experimental versus grupo control, por ejemplo. Entonces, en la mayoría de esos libros, como les cité, de psicología experimental, de psicología evolutiva, de psicología diferencial, de estadística, de psicometría, de investigación científica, eh, van a encontrar la prueba de esto. No solamente es específico de lo estadístico. Nosotros le damos un uso específico a esto. Por ejemplo, la prueba de estudio sirve para comparar dos grupos. En el caso de que nosotros encontremos diferencias comparando los promedios de los puntajes en psicometría en un test determinado, si encontramos diferencias significativas entre los puntajes de hombres y mujeres, entonces hacemos dos baremos, dos tablas diferenciadas. Si encontramos diferencias significativas entre, por ejemplo, el nivel de estrés entre personal de blanco y personal administrativo, hacemos dos tablas. Si encontramos, por ejemplo, diferencia en lo que es la satisfacción familiar, según, por decirle, los rangos de edad, entonces hacemos diferentes tablas.
Si encontramos diferencia en lo que tiene que ver con el compromiso con la organización, eh, en el engagement, por ejemplo, en lo que tiene que ver en una empresa, encontramos diferencias según los años de antigüedad, o la estabilidad laboral. Y bueno, entonces agarramos y empleamos la prueba de Student, ¿verdad? Entonces tiene así diferentes usos como para determinar si hay diferencias o no. Y en psicología se usa mucho en lo que tiene que ver en psicometría con obtener diferencias o no. En el caso que haya diferencias, se realizan varios diferenciados. Y también sirve la prueba de Student para poder eh, demostrar si existe o no, por ejemplo, si es o no, perdón, confiable un test. Es exactamente igual a la R de Pearson, pero al revés, para que podamos comprender. Si la R de Pearson encuentra una correlación significativa entre la primera aplicación del test y la segunda aplicación de un test que construimos. Por ejemplo, un rasgo de personalidad, extroversión. Una persona que hoy se le aplica el test y de acá una semana o eh, de acá a unos meses se le vuelve a aplicar el mismo test de extroversión. Entonces, lo que se hace es comparar el puntaje de la primera aplicación con la segunda aplicación. Más que comparar, correlacionar es la palabra correcta. Si encuentro relación entre la variable X, que es la primera aplicación, y la variable Y, que es la segunda aplicación. Si los puntajes son similares, entonces hay una relación. Entonces, lo que decimos es que ese es, por ejemplo, es confiable, tiene confiabilidad de test. Es 1, la primera aplicación, ¿verdad? Tiempo 1, más que test 1, tiempo 1, y tiempo 2, segunda aplicación. Entonces, estamos hablando de que tiene estabilidad temporal ese constructo, susceptible de ser medido de esa manera, por tanto, el test es confiable. Y el mismo procedimiento se utiliza para la prueba T de Student, por ejemplo, para muestras relacionadas. O sea, hay una prueba T que compara grupos independientes, grupo de casos versus control, grupo experimental versus control, eh, sencillamente grupos, dos grupos. Y tenemos también otra prueba de Student que es para muestras relacionadas, es decir, nosotros podemos usar una prueba de Student en el caso psicométrico, donde en vez de utilizar la R de Pearson, utilizamos la T de Student, es decir, tenemos el tiempo 1, el test de extroversión, le aplicamos a un grupo determinado y tenemos los valores determinados en la primera aplicación. Y tenemos también los valores de la segunda aplicación a las mismas personas, igual que la R de Pearson, el mismo test. Y tenemos los puntajes del mismo test aplicado dos veces. Y lo que hacemos es aplicar la prueba T-Student y en el caso de no encontrar diferencias significativas, porque obviamente cuando yo aplico la R de Pearson busco una relación, que los puntajes sean similares. Al ser similares hay una relación significativa, por tanto decimos que el test es confiable por el procedimiento test-retest, también conocido como prueba y posprueba. Pero en el caso de la prueba T-Student, siguiendo el mismo principio, como los puntajes son similares entre la primera y la segunda aplicación, o sea, lo que buscamos es que los puntajes sean similares cuando construimos un test. Y la aplico una primera vez y la aplico una segunda vez, en una diferencia de tiempo determinado, dependiendo del constructo. Entonces, si no varían mucho los puntajes, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos de que no hay diferencia significativa, por tanto, el test es confiable. Ya que si en la primera aplicación tenía, por ejemplo, este grupo de personas un puntaje alto, y en la segunda aplicación ese grupo de personas tenía un puntaje bajo, con el mismo test aplicado a las mismas personas, no iba a encontrarse igualdad, similitud de puntuaciones. Por tanto, al aplicar la prueba T, íbamos a encontrar que sí hay diferencias significativas entre la primera y la segunda aplicación. Y al encontrarse diferencias significativas,
íbamos a concluir, íbamos a inferir de que el test no era confiable. Porque es el mismo principio de la R de Pearson. La R de Pearson, si vos encontrás en la variable X puntaje alto, en la variable Y puntajes bajos, no hay una relación, ¿verdad? En todo caso vas a encontrar una relación inversa, ¿verdad? Y dependiendo del constructo. Pero en síntesis, de no haber una relación, de no haber una relación en la R de Pearson, si la relación es cercana a cero, indicaría una ausencia de relación, por tanto no podemos decir que el test es confiable. Y si en el caso de emplear la prueba T de Student, nosotros empleando la prueba T de Student, estamos hablando de la prueba T de Student para muestras relacionadas, que es un mismo grupo medido dos veces, un mismo grupo medido con un test dos veces. Entonces la prueba T de Student, en ese caso, específicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos cuando aplicamos la prueba T de Student para muestras relacionadas en un caso psicométrico? Es que no haya diferencia. Ahora bien, la prueba T de Student para muestras relacionadas también puede ser empleado en un caso de un experimento o de un cuasi experimento, donde el tiempo uno haya una medición, a ver un poco, en la capacidad de atención. Yo hago una medición y veo así el nivel de atención con un test de atención de ustedes. Tengo ahí los valores del nivel de atención con un test. Y espero un tiempo y bueno, y les doy de consumir eh, café. eh, Café y Coca-Cola cero para lo que tienen azúcar alta y Coca-Cola normal para lo que tienen azúcar normal, ¿verdad? Normoglucemia. Y bueno, y con esos dos, supongamos solamente uso café nomás, ¿verdad? Para no complicar la vida. Y antes de la media hora yo le vuelvo a aplicar el test de atención. Y hay una variable independiente ahí, que justamente entra a, a influir, a tener un efecto entre la primera y la segunda aplicación. Esa variable independiente tiene que ver justamente con el investigador que insertó ahí el consumo de café entre la primera y la segunda aplicación. Y de repente vemos, por ejemplo, que hay diferencias entre la primera y la segunda aplicación y que en la segunda aplicación sube el nivel de atención. En ese caso se puede utilizar la prueba T de Student para muestras relacionadas o también denominado para muestras apareadas. Eh, Tiene indistintamente esa denominación para estudios cuasi experimentales o experimentales. Y sería muy interesante, ¿verdad? Y también se puede utilizar para estudios ex post facto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En los estudios ex post facto podemos tener dos grupos. Tenemos un mismo grupo de vendedores y que nosotros dividimos. Un grupo que tiene una capacitación eh, para las ventas y otro grupo que no recibió capacitación para las ventas. Pero ¿qué pasa? El nuevo psicólogo laboral que es contratado no hizo la capacitación. Él toma la dirección de talento humano y bueno, lo que tiene es dos grupos conformados. Pero él no manipuló la variable. Lo que hizo fue analizar a través de dos grupos a partir de que él tomó si realmente lo que tuvieron alguna capacitación para la venta vende más. Y bueno, y entonces en ese caso, por ejemplo, utiliza una prueba de Student para grupos independientes, ¿verdad? Donde tenemos dos grupos ahí conformados, pero es una prueba para grupos independientes, no es para muestras relacionadas. Y bueno, a ver un poco, siguiendo un poco con la historia de la prueba de Student, lo que quiero decirle nomás es que la prueba de Student, en este caso nosotros este año vamos a aprenderlo para pruebas, o sea, para muestras relacionadas o apareadas y para grupos independientes. Para grupos independientes compara dos grupos. eh, y para muestras relacionadas o apareadas es la comparación. En el mismo grupo se hacen dos mediciones y se compara entre la primera y la segunda medición. Y ahí ya puedo utilizarlo en psicometría o en psicología experimental o en estudios ex post facto.
para cerrar un poco lo de William Gossett, ¿verdad? Él sus estudios, él lo había publicado en una revista que se llamaba Biométrica, que en su momento eh, causaba mucho impacto científico y de hecho era dirigido y creado por Pearson. A ver, ¿qué más recuerdo? ¿Qué más recuerdo? Eh, eh, bueno, y eso, básicamente eso, ¿verdad? Por último, el señor Gossett era amigo tanto de Pearson como de Fisher, tanto como era amigo tanto del creador de la fórmula de correlación producto-momento de Pearson como el creador de la ANOVA. Y cosa que era un gran logro, ya que ambos se profesaban un intenso desprecio mutuo. Exactamente. O sea, en realidad eran gato y perro entre Pearson y Fisher, ¿verdad? Eh, Gossett siempre fue un hombre modesto, eh, fue un hombre sencillo. Y, y nada más, bueno, solamente eso. Y ahora otra prueba para comparar, voy a terminar la parte paramétrica. Una prueba para comparar a partir de tres grupos. A partir de tres grupos es el análisis de varianza. Estando acá, quedándome en la parte de pruebas paramétricas. Y sí, eh, el análisis de varianza, también conocido como ANOVA o también tiene la denominación de ANAVA. Van a encontrar indistintamente con esos nombres. Y bueno, y compara en promedio tres o más grupos. Y le había dado el ejemplo de que puedo comparar la comprensión lectora de, a ver, de primer grado en un colegio privado versus colegio subvencionado versus colegio público. En esos casos es empleable el análisis de varianza. Bastante, bastante interesante. Hay varios test que son del área clínica, del área laboral, que vienen con más de tres tablas dependiendo el constructo que se está investigando, por ejemplo. Eso, eso es súper interesante, ¿verdad? Entonces, pero acá hay un problema. Y el gran problema acá es que el ANOVA, ese de varianza creado por Fisher, es un gigante con pie de barro. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ANOVA sí sirve para lo que tiene que ver de comparación a partir de tres o más grupos. Pero el problema es que no te dice entre cuáles grupos se encontró la diferencia. Entiéndase de la siguiente manera, voy a poner acá observación. Disculpen mi letra fea. Observación. ¿Cuál es la observación con el ANOVA? Y la observación con el ANOVA es que vos lo empleás para encontrar diferencias a partir de tres grupos. Puede ser cuatro grupos, cinco grupos, etcétera. Y te dice, sí encontré diferencia. O te dice, no, no encontré diferencia. Pero no te dice entre cuáles grupos se encontró la diferencia. Si entre el grupo uno y el 2, si entre el grupo uno y el 3, o si entre el grupo 2 y 3. No te dice dónde estuvo la diferencia. No te dice que la diferencia que se obtuvo fue entre el colegio público y privado, o entre el colegio público y el colegio subvencionado, o la diferencia fue entre el colegio privado y subvencionado. No te dice. Por tanto, por ello es que es importante entender de que es un gigante con pies de barro, como lo había dicho. Entonces, una vez que tenemos y una vez que encontramos la diferencia, recién ahí se puede aplicar una prueba post hoc. Escuchen bien lo que les estoy explicando. La prueba post hoc es una prueba que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Post hoc o a posteriori.
a posteriori de encontrar diferencias. Si yo no encuentro diferencias, yo no encuentro diferencias, entonces no tiene sentido utilizar una prueba post hoc, ya que la prueba post hoc, en este caso la que vamos a utilizar es la diferencia significativamente honesta, eso significa el DSH, ¿verdad? Diferencia significativamente honesta, del autor Tuque, ¿verdad? Esta es la prueba post hoc que vamos a utilizar, que es, que viene a ser el bastoncito de la prueba ANOVA. Y el énfasis acá se tiene que hacer en lo siguiente, que yo veo tesinas y veo publicaciones erróneas, y espero que ustedes no cometan ese error en el manual del test de aplicar una prueba post hoc, porque tienen pues la facilidad de utilizar el SPSS, el software SPSS. Por tanto, aplican, le dan así el clic en post hoc y le arroja el resultado del post hoc. El post hoc solamente se emplea si encontramos diferencias significativas con el ANOVA. Si no encontramos diferencias significativas con ANOVA, no tiene sentido una prueba post hoc, porque como verán cuando demos el SPSS, lo mismo le va a salir. Es decir, con ANOVA no se encontraron diferencias entre los 3 grupos o entre los 4 grupos, etcétera. Entonces le aplico una prueba post hoc, como puede ser la de Sheffe, como puede ser la de Tukey, como puede ser la de Bonferroni. Todas ellas, esas 3 que cité, son pruebas post hoc. Y le aplico esas pruebas y entonces tampoco voy a encontrar diferencias porque ya con ANOVA no había encontrado diferencias. Entonces, ANOVA me dice que hay diferencia entre los grupos, pero no me dice entre qué grupos hay diferencia. Ahí yo me apoyo en una prueba post hoc una vez que encuentro diferencias. Si no encuentro diferencias, no es necesario aplicar una prueba post hoc. Al momento en que yo aplico la prueba post hoc, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar Tukey, ahí yo puedo ver entre cuáles grupos yo observé esa diferencia. Y ahí ya puede ser un ejemplo, ver el nivel de burnout entre el personal de blanco, personal administrativo y el personal operativo. Y si yo puedo encontrar dos diferencias, por ejemplo, y las dos diferencias se dan, por decirle, eh, se da entre, yo encuentro entre personal de blanco y el personal, por ejemplo, administrativo. Y encuentro entre el personal operativo eh, y el personal administrativo. Pero no encuentro, por ejemplo, otra diferencia más que esas dos. Entonces, podría, podría suponer que la diferencia entre el personal de blanco y el personal operativo como tercer grupo no existe porque ambos tienen un nivel alto de burnout o de estrés laboral crónico y entre ellos no se encontraban diferencias porque tienen un nivel alto. Me refiero al personal de blanco y el personal administrativo. Perdón, personal de blanco y personal operativo versus personal administrativo. Entonces, el personal de blanco y el personal operativo tienen un nivel alto de burnout y el personal administrativo tiene un nivel más bajo de burnout. Por eso la diferencia que se obtuvo entre el personal de blanco y el personal administrativo, entre el personal operativo y el personal administrativo, pero no hubo diferencia entre el personal de blanco y el personal operativo porque ambos están en un nivel alto de burnout. Esas cosas uno lo ve con la prueba post hoc a posteriori y la diferencia significativamente honesta de Tuki. Bueno, se me seca un poco mi garganta de tanto que estoy hablando y explicando. Vamos a seguir, porque es importante que comprendan. Y bueno, en el caso de hacer eh, comparaciones, por ejemplo, con dos grupos eh, independientes, en vez de utilizar la prueba T de Student eh, como prueba paramétrica, si no tenemos los requisitos cumplidos, los supuestos cumplidos,
tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica. Una prueba no paramétrica que nos haga comparar, por ejemplo, dos grupos.